Bienvenidas al episodio La etapa de los 7 a los 14 años. Voz interior, relaciones y aprendizaje social. Durante este episodio vamos a hablar de la maravilla que trae este septenio en la vida de nuestros hijos e hijas. Es una etapa en donde la parte social ahora sí cobra muchísima importancia y muchísima relevancia para estos niños y niñas, pero aún así la influencia, la compañía, el calorcito de mamá y de papá siguen siendo fundamentales en esta etapa. Quédate en este episodio para que aprendas cuáles son las características básicas de esta etapa y que así puedas conectar un poco mejor con tus hijos o con tus hijas. Hola a todas y todos, bienvenidos a este episodio. Ya como algunos vieron en redes, los estaba haciendo semanalmente, pero llegaron las vacaciones y decidí hacerlos cada 15 días porque pues también yo me di cuenta de que tantas cosas, ¿no? Los pacientes, mi proyecto en redes, el podcast. Ahorita estoy por hacer la inauguración aquí en Querétaro de Tejiendo Tribu Presencial, que es un lugar precioso. Estoy muy emocionada, ya algunos han visto ahí, pero es una terracita en la naturaleza, arbolitos, juegos para los niños. Va a ser un espacio muy lindo, que la idea es que un espacio para formar tribu, ¿no? Que puedan ir las mamás, los papás, los niños y bueno, habrá ahí distintos cursos, pláticas, actividades. Quiero mezclar mucho la parte artística, pero para hacer como actividades mamá, hijo, ¿no? Por ejemplo, cerámica, pintura, atrapasueños. Ya les voy a ir contando más. No era mi plan contarles en este episodio, pero bueno, estoy dejándome fluir. Y bueno, por eso decidí hacerlos cada 15 días. Igual hasta si de pronto no subo en 15 días, no me regañen, no se crean, pero sí para mí ahorita, por mi proceso de indagación personal, pues me di cuenta de que de pronto me fui a un ritmo muy acelerado porque, bueno, saben que amo lo que hago y a veces eso hace que te metas mucho, pero también es importante pues revisar, ¿no? Que no dejar ahí a mis chiquillos solitos por mi proyecto. Siempre todo es un balance, pero bueno, ya estoy aquí en este tema. Algunas me han escrito, ¿no? Como intrigadas de esta etapa, porque, como les decía, tengo muchas mamás en la etapa de los 5 y los 6 años y están como nerviosas, ¿no? De qué viene desde un lugar de saber, ¿no? Como cuál es el lugar ideal en el que tenemos que estar como madres y padres. Repito, ¿no? A veces me causa conflicto los episodios porque no quiero sonar nada general, o sea, yo creo que siempre hay que revisar cada caso, o sea, a mí no me gusta hablar de recetas y de puntos de crianza y esto tienes que hacer. Saben que yo siempre trato como de más bien dar una información que motive a revisarnos, a observar más, a ver las particularidades de mis pequeños y trabajar sobre eso, ¿no? Pero bueno, entonces, partiendo de esto, quiero hablarles de esta etapa. Ya en las etapas pasadas, pues hablamos, ¿no? Como de lo más característico de los 0 a los 6 7 pues es la fusión tan grande que hay con mamá, ¿no? O sea, es como mamá, mamá, el universo. Y aquí vamos como a la segunda infancia, ¿no? Podríamos llamar que de los 0 a los 7 fue la primera infancia y de los 7 a los 14 va a ser la segunda infancia. Sigue siendo infancia y hago hincapié en eso, ¿no? Siguen siendo niños y niñas, siguen necesitando abismalmente a mamá y a papá, o sea, el mundo afectivo es mamá y papá, pero viene un cambio muy grande. O sea, ahora sí la parte social se vuelve algo muy importante, significativo y necesario para ellos, ¿va? Porque es como este escaloncito que van a ir subiendo poco a poco hacia la adolescencia, ¿no? Donde ahora sí va a ser el 100% la parte social, pero aquí empieza a construirse esta identidad que yo tengo ante un grupo, ¿no? Ante un grupo de pares. Antes, si se fijan, sí, los niños pueden jugar y tienen un amiguito del kinder y les gusta estar con él, pero el intercambio cognitivo, el intercambio como de quién soy yo, quién eres tú, a un nivel más profundo todavía no se da. O sea, se basa mucho en el juego y luego ya no se llevaron bien con esa amiguita y ya tienen una nueva, ¿no? Y entonces acá sí va a empezar a haber
muchísimo más vínculo con los pares, ¿va? Siempre trato de poner puntos específicos y no funciono así, me gusta fluir, por si me sienten un poco así que voy y vengo, pero si no, no les doy toda la información que quisiera darles, ¿no? Los puntos que quiero como aterrizar más es la parte social, la parte de la voz interior, que aquí va a ser fundamental. Todo lo que ya traen de este cemento fresco del que hablábamos, ahora sí empieza a proyectarse. Y la parte de la autonomía, porque esto no quiere decir que ya van a ser súper autónomos y ya pueden funcionar solos, pero sí ellos, de hecho desde chiquitos, pero en esta etapa más, disfrutan mucho de darse cuenta de todo el potencial que tienen y de todo lo que pueden ir logrando por ellos mismos y también esa es nuestra labor como madres y padres, ¿no? Porque aquí les digo, es como esta escalerita que va hacia la adolescencia, donde ellos se van a ir midiendo de qué son capaces, y no a través también de su voz interior, que ojo, esa voz interior es la que nosotros les dimos. Entonces, el impulsarlos a darse cuenta de todo su potencial, basado mucho en su ser esencial, es fundamental, ¿va? Entonces, como les decía, por lo general entre los 6 7 años, pues pasan a la etapa de primaria, ¿no? Que esta etapa por lo general pues va a durar hasta los 12 13 años. Aquí yo lo alargo un poco a los 14 porque en esta etapa de la biografía y en otras como más vinculadas a la crianza consciente, se habla mucho de los septenios, entonces estoy tratando de dárselos por septenio, pero acuérdense que es, o sea, no, nada es exacto, ¿no? Entonces, en esta etapa de primaria, los niños y las niñas van a buscar mucho identificarse con el otro, o sea, van a empezar a formar grupos, a veces incluso más pequeños, por lo general pasa que ahora sí voy a tener mi mejor amiga o mis 3 amigas o mis 3 amigos, ¿no? Entonces tengo grupos pequeños de referencia, obviamente hay niños muy sociables, ¿no? Que tienen 20 amigos, pero por lo general tienen uno o 2 con los que más se identifican. Aquí ya el niño empieza a buscar un poquito más de distancia con mamá y papá, ¿no? O sea, ya no es como antes de quiero estar pegada a ti aunque vaya con mi amiguito. Ahora sí es, puedo ir un rato a la casa de tal solito o vamos a jugar a un lugar y las mamás allá y nosotros acá, porque ya ellos empiezan a intercambiarse más, o sea, empiezan a expresar, a proyectar sus esencias. Probablemente esto no lo hacen de forma consciente, pero ellos sí empiezan a hablar más de sus gustos, de sus valores, de lo que les duele, no les duele. Les digo, obviamente no lo hacen desde un lugar planeado, sino que simplemente lo van proyectando, ¿no? O sea, ya pueden llegar y decirle a un amigo, oye, me sentí triste porque mi perrito está enfermo, oye, no me gusta cuando tú haces eso porque me hace sentir así, o sea, ya hay un intercambio muchísimo más profundo. Y es a través de las relaciones sociales que se empiezan a construir ellos como seres humanos, ¿no? Les digo, siempre la base de nuestro cemento va a ser esta parte de mi vínculo con mamá, sobre todo, y con papá, ¿no? Pero también aquí, esta parte es lo que me da lo social, también va a ir construyendo mi identidad, ¿va? Entonces, las relaciones que los niños van formando, ahora sí hay que estar como papás y mamás pendientes, pero no desde un lugar como de abuso infantil, de querer controlar todo lo que él hace, pero sí con quién se vincula, qué le brinda ese niño, esa niña, cómo se siente con él, cuáles son sus discusiones, poder preguntarle cómo te sientes con esta persona, ¿no? Como para que también ellos vayan entendiendo con qué tipo de personas les gusta pasar su tiempo, que aprenden. Aquí me pasa mucho con mis pacientes que viene una etapa, como les digo, si una niña encontró dos amiguitas y hay otra niña que quiere unirse, de pronto es una etapa muy dura para los niños porque es como, no, tú no puedes entrar a este grupo, ¿no? Y pues como niña y como mamá es como una sensación de, pues de mucho coraje, de mucha frustración. Sin embargo, es algo normal porque empiezan a buscar pues sus grupitos, ¿no? Obviamente en las escuelas se debería promover el que entre todos se lleven y así, pero esta parte de sentirme más identificado con un grupo y a veces relegar a otros niños y nosotros como mamás o papás pues tenemos que estar ahí para acompañar al niño, ¿no? Para motivarlo a buscar otro tipo de amigas, para que sepa que no está solo, para explicarle que a veces pues hay niños que se sienten como más identificados en un grupo, o sea, siempre desde este lugar de respeto y conciencia, ¿no? Porque incluso me han tocado papás que desde la herida, desde el coraje, es como, ay, no, pues que ni te afecte, no te juntes con esos niños, son así o son así,
Y eso créanme que no le genera nada bueno al niño, que esto lo voy a ir hilando a la parte de la voz interior. Esto de la voz interior a veces es muy poco mencionado pues, en estas etapas, ¿no? O sea, casi no lo he leído así en libros o en cursos, pero la voz interior es todo esto que el niño cree que es él, lo que cree que vale, lo que cree que proyecta a los demás, lo que cree que tiene impacto en el mundo. Entonces, toda esa voz interior tiene que ver con cómo fue tratado, nombrado, acompañado durante sus primeros 7 años de vida. En esta etapa, él va a empezar a mostrarse al mundo a través de esta voz interior. O sea, si yo durante 7 años le hice saber que era un desordenado, que era un desobediente, él va a traer esa etiqueta puesta, ¿no? Y va como a honrar de cierta forma creyendo que eso es lo que él es, ¿no? Al contrario, si yo le hablo mucho de lo que él vale, de lo que él puede dar al mundo, de su amabilidad, como de cuestiones más nobles, por así decirlo, él así se va a proyectar. O sea, y lo sabemos, ¿no? Los niños empiezan a ser lo que somos como papás. Y a veces esto nos suena fuerte y no lo queremos aceptar. Sin embargo, también, repito, he tenido pacientes, ¿no? Es que la maestra me dijo esto, y no es posible, y mi hija no es así, y desde el enojo, y no sé qué. Y cuando las acompaño a revisar, pues las niñas están proyectando todo lo que es mamá, ¿no? Y a veces sé que es una carga fuerte, pero bueno, también es una responsabilidad a trabajar nosotras mismas. Entonces, no quiere decir que esta voz interior ya es la que es y está para siempre. O sea, todavía esta etapa, acuérdense, es una esponjita. O sea, ellos, como los tratemos, como les hablemos, como los etiquetemos, se van a creer que son. Entonces, aquí en esta parte tenemos que tener mucho ojo de cómo los estamos tratando a ellos, si los estamos tratando con respeto, con amor, o si por el contrario tendemos a tener ahí en el subconsciente creencias muy adultocentristas de que somos nosotros los que mandamos, los que sabemos, los que no, y ellos no, al contrario de lo que promovemos mucho en esta teoría, ¿no? De la crianza consciente y la biografía humana, que es más bien que el niño tiene la razón de todo, o sea, él está mucho más conectado con él mismo y somos nosotros quienes deberíamos poder verlo y acompañarlo. Y sé que aquí brincamos mucho, ¿no? Como de sí, siempre tiene la razón que, o sea, si quiere ver la tele 5 horas, la va a ver y no, esto es más profundo. O sea, ya que el niño va a haber desplazado muchos de los pedidos que no pudimos darle por nuestros propios personajes, por nuestras propias historias. Entonces, muchas cuestiones van a ser desplazadas a la atención, al vínculo que ellos no han podido tener. Por eso es una etapa donde nosotros podemos enfocarnos mucho en conectar todavía con sus necesidades. Acuérdense que esta etapa es fundamental nuestra presencia, nuestra conciencia plena en ellos, poder observarlos arrancándome como este humo del que he hablado mucho, o sea, como si yo trajera puesto unos lentes con humo de mis miedos, mis creencias, mis etiquetas, mi historia, los tratos que me dieron, y a veces veo a mi hijo a través de ese humo. Lo que hace un proceso de indagación no es quitarme los lentes y ser perfecto y ya, probablemente esos lentes ya los traigo, pero es limpiar humo, ¿no? Es como quitarlo, esclarecerlo para poder ver a mi hijo claramente él lo que necesita. Y por último, esta parte como que les decía de la autonomía y el aprendizaje, ¿no? Aquí la parte cognitiva se vuelve así como boom, una bomba. O sea, si desde kinder ya vemos cómo empiezan a aprender muchísimas cosas y nos dejan impactados, híjole, de los 7 a los 14 es como si el cerebro se expandiera de una forma hermosa y empiezan a absorber conocimiento, aprender, si algo les interesa. Obviamente esto pasa cuando los niños están tranquilos, que vienen de un escenario no tan terrible y pueden empezar a desplegar esto, ¿va? O que están en una escuela donde no hay violencias, donde no hay adultocentrismo, donde no hay malos tratos, porque si no el niño está completamente consumido por eso. Entonces, ya en esta parte, ellos van a empezar como a aprender tanto y es aquí donde el ser esencial también empieza a manifestarse mucho. Aquí yo los invito a poder conectar y observar qué es lo que ellos empiezan como a demostrar que les encanta, ¿no? O sea,
no nos esperemos a los 18 para mandarlos a que hagan un examen de aptitudes y no sé qué, cómo se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, para ver qué tienen que estudiar. No, o sea, desde aquí seamos estas personas que los van acompañando, los van conociendo y entonces yo puedo empezar a ver, híjole, a mi hija le encanta la materia de historia, de geografía, como que esta parte, ¿no? Y el arte, entonces yo le empiezo como a encaminar a eso, le puedo hablar de eso. Eso no quiere decir que lo demás no lo haga, pero sí como para poder hacerle ver qué es lo que ella disfruta y le sale fácil, porque eso a veces que te sale fácil tiene que ver mucho con tu ser esencial. Y a mi hijo, no sé, le encantan las matemáticas y, ¿no? Entonces, que conectemos con eso y promovamos el, ok, mi hijo muere por hacer gimnasia, entonces le encanta el movimiento, entonces, ok, promuevo gimnasia a decir, no, tiene que ir a clases todas las tardes de regularización porque no le va bien en esto, no, o sea, demos un giro a estos patrones antiguos que eran terribles para ayudar a los niños a conectar más con ellos mismos y a expandir toda esta parte como del aprendizaje tan grande que les viene en esta etapa. Igual con la autonomía, ¿no? O sea, demos chance siempre ahí atrás observando de que ellos hagan más cosas por ellos mismos. Muchas veces nos piden hacer cosas y nosotros en la prisa, en la desesperación, es como, no, 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 yo lo hago. Demos chance de que ellos experimenten y hagan más cosas, porque créanme que este caminito hacia la adolescencia es fundamental. O sea, de hecho, muchos niños a los 10, 11, 12, 13, o sea, están súper prepubertos, ¿no? O sea, ya es una etapa donde empezamos a notar el cambio y va a empezar también este tema de la sexualidad más hacia, hacia los pares, la identidad sexual, o sea, ¿no? Vamos a empezar con estos temas en el otro episodio. No quiere decir, les digo, o sea, porque me van a decir, ay, no, pero mi hijo lo hizo desde los 11, ¿no? O sea, y vas a hablar de los 14, o sea, en el otro episodio voy a empezar a hablar un poco de esta etapa, ¿no? Porque desde los 10 11 empieza a cambiar muchísimo la parte de la sexualidad. Acuérdense, no es que empiece la sexualidad, o sea, la sexualidad la tenemos toda nuestra vida, pero empieza a haber una transición más grande hacia una vivencia distinta de la misma, ¿va? Bueno, entonces, cualquier cosa, escríbanme, nos vamos a ir a la otra etapa de los 14 a los 21 años en el otro episodio. Yo creo que lo subo en 15 días, pero cualquier cosita sigo ahí en redes subiendo reels y ahí nos vemos pronto. Cuídense mucho.